Para comprender realmente cómo funciona el dinero hoy en día, debemos viajar hacia atrás en la historia, a un tiempo donde el dinero simplemente no existía. Imagina una aldea antigua donde un carpintero necesitaba pescado, pero el pescador no quería una mesa. El panadero tenía pan, pero el sastre quería ganado, no pan. Era un caos absoluto. Los historiadores lo llamaban el problema del doble coincidencia de deseos, y era la razón fundamental por la cual las civilizaciones antiguas permanecían atrapadas en un nivel primitivo de intercambio. Durante milenios, la humanidad usó el trueque directo. Intercambiaban herramientas por comida, trabajo por tierra, servicios por ganado. Pero esto era brutalmente ineficiente. El comercio a larga distancia era prácticamente imposible. ¿Cómo transportarías 1000 gallinas a través del desierto para comprar seda? ¿Cómo almacenarías mercancías que se pudren? Los antiguos babilonios intentaron usar cebada como dinero, pero tenía el problema de que se pudría y se comía. Los fenicios usaban conchas de mar que se quebraban. Era un sistema fundamentalmente frágil. Luego, alguien tuvo una idea brillante. ¿Y si usamos algo raro, difícil de falsificar y que no se pudra? Algo como el oro. En algún momento de la historia, las civilizaciones comenzaron a usar metales preciosos como oro y plata como medio de intercambio universal. Un gramo de oro tenía el mismo valor en Babilonia que en Egipto, en China que en Grecia. El oro se convirtió en la respuesta a miles de años de caos comercial. Durante toda la historia, desde aproximadamente el 700 a.C. hasta el siglo XX, el dinero verdadero era oro y plata. Una moneda de oro no era un símbolo de riqueza, era literalmente riqueza. Si tenías 100 monedas de oro, podías ir a cualquier parte del mundo y serías rico. Este sistema tenía una belleza brutal. No podía haber inflación desenfrenada. Si alguien intentaba crear dinero falsificado, la gente simplemente lo rechazaba porque veían que no era oro real. Los gobiernos no podían imprimir dinero en el sentido moderno porque el dinero no podía imprimirse. Había una cantidad física limitada de oro en la tierra y eso era todo lo que importaba. Si un gobierno gastaba más dinero del que tenía, simplemente se le acababa el oro. Pero este sistema también tenía un problema fundamental. El crecimiento económico se limitaba al descubrimiento de nuevas minas de oro. Si no encontrabas oro, tu economía simplemente no podía crecer. Los imperios españoles se enriquecieron fabulosamente cuando conquistaron América porque encontraron enormes depósitos de oro en Sudamérica. Pero para la mayoría de los países, el oro era escaso y eso limitaba la expansión económica. A medida que el comercio se volvió más sofisticado, surgió otra innovación. Los bancos comenzaron a emitir papel moneda respaldado por oro. Si depositabas 100 monedas de oro en el banco, te daban un recibo que decía, este papel puede ser intercambiado por 100 monedas de oro. Este fue un paso revolucionario porque permitía el comercio sin transportar físicamente oro pesado. Pero aquí es donde comenzó el verdadero truco. Los bancos descubrieron algo fascinante. Si emitían 2 recibos de 50 monedas de oro cada uno sobre las mismas 100 monedas de oro en la bóveda, mientras nadie tratara de canjear todo el papel, a la vez nadie se daría cuenta. Así que comenzaron a emitir más papel moneda del que realmente tenían oro respaldado. Mientras la confianza persista, era como si estuvieran creando dinero de la nada. Durante todo el siglo XX, los gobiernos intentaron mantener el sistema de oro, pero estaba bajo presión constante. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas y endeudada. Los gobiernos, desesperados, comenzaron a imprimir dinero más rápido de lo que podían respaldar con oro. En 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores, principalmente Estados Unidos, crearon el sistema de Bretton Woods. Fue un acuerdo entre naciones donde todos fijaban sus monedas al dólar estadounidense,
y el dólar estaba respaldado por oro. El acuerdo era simple. Un dólar valía 35 onzas de oro, pero fue un arreglo que no podía durar. Estados Unidos simplemente no tenía suficiente oro para respaldar todo el dinero que había impreso. Durante los años 60, el economista belga Robert Triffin señaló el problema obvio. Si el dólar estaba respaldado por oro y cada vez más personas querían cambiar sus dólares por oro real, Estados Unidos finalmente se quedaría sin oro. Exactamente eso sucedió. A mediados de los años 60, el gobierno estadounidense comenzó a perder oro constantemente mientras otros países lo iba demandando. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon hizo un anuncio que cambió la historia del mundo. En un discurso de televisión, sin consultar ni siquiera al Congreso, simplemente declaró: "El dólar ya no será convertible en oro". Era el final del patrón oro. Este momento debe repetirse 1000 veces en tu mente. En ese preciso instante, el dinero en el que todos creían dejó de estar respaldado por algo tangible. Un billete de $100 dejó de ser un recibo que garantizaba 100 unidades de riqueza real. Se convirtió en un pedazo de papel que el gobierno decía que valía algo porque el gobierno lo decía. ¿Y sabes qué? Nadie colapsó. El mundo no se derrumbó. De hecho, la economía mundial comenzó a crecer más rápido que nunca. Fue como si la humanidad entera hubiera acordado tácitamente que la realidad tangible del oro no era necesaria. Lo único que importaba era la confianza colectiva. Esto nos trae al presente. El dinero moderno se llama dinero fiduciario, del latín fiat, que significa decreto. Un billete de $100 en tu bolsillo no está respaldado por oro, plata o nada tangible. Su valor proviene únicamente de que todos acordamos que tiene valor. Esto suena loco, pero es brillante. El gobierno puede crear dinero literalmente de la nada. Ni siquiera tiene que imprimir billetes físicos. En realidad, el 95% de todo el dinero en la economía moderna es completamente digital. Son apenas números en bases de datos de bancos. Así es como funciona. Cuando obtienes un préstamo de un banco, el banco no busca dinero físico de su bóveda. Abre tu cuenta, mira sus computadoras y simplemente escribe un número. Tu saldo aumenta en $100,000 de la nada. El banco acaba de crear dinero. Literalmente lo creó del aire. Y ahora debes devolver ese dinero, más intereses. Este sistema es posible porque está sustentado en la confianza. Mientras todos crean que el dinero tiene valor, el dinero tiene valor. Es como si fuera un experimento masivo de psicología social que ha perdurado durante más de 50 años. Si mañana todos decidieran simultáneamente que el dinero no tiene valor, el sistema colapsaría. Pero como es improbable que eso suceda, el sistema persiste. El Banco de Pagos Internacionales, BIS, que es la autoridad suprema sobre dinero global, lo admitió públicamente en 2014. Cuando una persona pide dinero prestado, el banco crea dinero. No es una conspiración, no es un secreto. Es el funcionamiento básico del sistema financiero moderno, aunque pocas personas lo entienden. Ahora que comprendes que el dinero moderno es arbitrario, déjame mostrarte la primera gran mentira del sistema. Cuando el gobierno necesita dinero, simplemente lo crea. Literalmente abre su computadora y ordena a la banca central que cree dinero nuevo. Esto se llama flexibilización cuantitativa o QE, Quantitative Easing en inglés. Durante la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal estadounidense, la banca central de EEUU, estaba desesperada. Los bancos estaban colapsando, el crédito se había congelado y la economía estaba cayendo en picada. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Comenzó a crear dinero de la nada. Entre 2008 y 2015 imprimió aproximadamente 3.5 billones de dólares electrónicos. Fácilmente, sin que nadie lo votara, sin explicar realmente al público qué estaba haciendo.
Solo lo hizo. ¿Y a dónde fue ese dinero? Aquí está el secreto sucio. Casi todo fue a los bancos y a los ricos. La Reserva Federal compró bonos gubernamentales de los bancos, acciones corporativas de empresas enormes y securities. Esencialmente, le dio dinero gratis a las instituciones financieras que estaban en problemas. Después de 2008, mientras los banqueros se recuperaban en 2009 y 2010 con ese dinero recién creado, las personas comunes perdían sus casas. El dinero nuevo creado fue a los mercados de acciones y a los precios de las propiedades. Los ricos, que ya poseían acciones y propiedades, vieron que sus activos se apreciaban enormemente. Pero los trabajadores ordinarios no vieron este dinero. Continuaron ganando salarios estancados. El dinero nuevo simplemente inflacionó los precios de los activos sin aumentar los salarios. Luego vino la pandemia de COVID en 2020. De nuevo el gobierno hizo exactamente lo mismo, pero a mayor escala. La Reserva Federal creó aproximadamente 5 billones de dólares adicionales. Volvió a suceder. El dinero fue a los ricos, no a los trabajadores. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York encontró que el 40% de todas las compras de bonos durante QE fueron absorbidas por fondos especulativos de inversión y bancos de inversión, no por personas comunes. El resultado fue predecible. Los precios de las viviendas se dispararon, las acciones se dispararon, pero los salarios no. La desigualdad se amplificó. Ahora bien, ¿qué sucede cuando creas tanto dinero nuevo en el sistema? La inflación. Cuando hay más dinero persiguiendo las mismas cantidad de cosas, los precios suben. Entre 2020 y 2022, mientras los gobiernos imprimían dinero como locos, la inflación alcanzó el 9.1% en junio de 2022, el nivel más alto en 40 años. Las personas comunes fueron al supermercado y descubrieron que sus $100 de compras ahora costaba $109. Aquí está lo despiadado del sistema. La inflación no daña a todos por igual. De hecho, beneficia a los ricos y daña brutalmente a los pobres y la clase media. ¿Por qué? Porque los ricos poseen activos, no dinero en efectivo. Si posees una casa, cuando la inflación sube del 3% al 9%, el valor de tu casa sube proporcionalmente. Si posees acciones, tus acciones suben. Pero si eres pobre o clase media y tienes dinero en ahorros o una pequeña cantidad en el banco, ese dinero simplemente vale menos cada año. Un ejemplo simple: si tienes 50,000 ahorrados en el banco y la inflación es del 5%, en un año tu dinero vale efectivamente solo $46,500 en poder de compra. Perdiste $2,500 sin que nadie te lo robara. Simplemente desapareció por la inflación. Pero aquí viene lo verdaderamente perverso. La inflación también beneficia a los deudores. Los ricos, que tienen hipotecas gigantes sobre propiedades valiosas, se benefician enormemente. Pagan menos, en términos reales, mientras que la propiedad se aprecia. Pero los pobres, que no poseen propiedades y solo tienen dinero en ahorros, simplemente se empobrecen. Un estudio del Federal Reserve Bank of St. Louis encontró que la inflación redistribuye riqueza de los acreedores ricos a los deudores de la clase media. Pero luego, continúa transfiriendo esa riqueza nuevamente a los ricos, porque el dinero fluye hacia los mercados de activos. Mientras todo esto sucede, los salarios simplemente no alcanzan a los precios. Entre 2020 y 2025, los salarios crecieron aproximadamente un 4% anual en promedio, pero la inflación fue mucho más alta. Esto significa que el trabajador promedio perdió poder de compra. En 2020, $1,000 te compraba una cantidad X de cosas. En 2025, ese mismo $1,000 te compra considerablemente menos, incluso si teóricamente recibiste un aumento salarial. Los maestros fueron los más golpeados. Sus salarios cayeron significativamente en términos reales comparado con la inflación.
Trabajadores en manufactura, construcción, servicio de restaurantes, todos perdieron poder de compra. Mientras tanto, los CEO de las empresas que fueron rescatadas con ese dinero de QE recibieron bonificaciones récord. Los banqueros que causaron el colapso de 2008 fueron rescatados y luego recibieron bonificaciones de millones en 2009. Es un sistema diseñado para transferir riqueza de los trabajadores a los ricos lentamente a través de la inflación. Pero hay más trampas. Los ricos no solo se benefician del dinero creado por la inflación, también han perfeccionado el arte de no pagar impuestos. En 2021, ProPublica obtuvo datos fiscales confidenciales de los 25 estadounidenses más ricos del país. Lo que encontró fue escandaloso. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett y otros multimillonarios pagaban tasas de impuestos efectivas que a menudo eran inferiores a las de una persona de clase media ordinaria. ¿Cómo es posible? El truco es simple pero genial. No obtienen dinero. Técnicamente, los multimillonarios casi nunca venden sus acciones, porque vender acciones genera ingresos, y los ingresos son grabados. En su lugar, piden dinero prestado contra sus activos. Si posees 100.000 millones en acciones de Tesla, puedes pedir 1.000 millones prestado usando esas acciones como garantía. El dinero que recibas como préstamo no es tributario, es dinero prestado. Los impuestos se pagan sobre los ingresos, no sobre los préstamos. Cuando eventualmente mueres, tus herederos reciben los activos con una base elevada, lo que significa que el impuesto se calcula basado en el valor en el momento de tu muerte, no en el valor cuando los compraste. Si compraste una acción por $1 hace 50 años y ahora vale $100, normalmente pagarías impuestos sobre los $90.000 de ganancia. Pero con la base elevada, tus herederos heredan la acción con una base de 100, y si la venden al mismo precio, no hay impuestos. Así que los multimillonarios simplemente nunca pagan impuestos en sus vidas, y cuando mueren, sus herederos heredan su riqueza con una base elevada y tampoco pagan impuestos. Las grandes corporaciones, especialmente las de tecnología, han desarrollado un sistema aún más sofisticado. ¿Cómo? Usando técnicas brillantemente complejas. Una de las más famosas es el Delaware Loophole. Una empresa tecnológica como Apple crea una subsidiaria en Delaware que supuestamente posee los derechos intelectuales de todo, el logo de Apple, el software, los patentes. Las empresas Apple en otros lugares del mundo luego pagan regalías a la subsidiaria de Delaware por usar esos derechos. Aquí está el truco. Delaware tiene una ley que exime de impuestos a las corporaciones que obtienen ingresos de intangibles, como derechos intelectuales. Así que Apple paga miles de millones en regalías a su subsidiaria de Delaware, deduciendo ese costo de sus ingresos en lugares donde sí hay impuestos. Pero luego, esa subsidiaria no paga impuestos sobre los ingresos, porque Delaware los exime. Esto es completamente legal. Es tan legal que fue escrito explícitamente así en la ley de Delaware. Otro truco, trasladar ganancias a paraísos fiscales. Si Amazon gana dinero en se supone que debe pagar el 21% de impuesto corporativo federal. Pero Amazon dice que sus ganancias fueron realizadas en el Cayman Islands o Irlanda, donde los impuestos son mucho más bajos o inexistentes. Es totalmente legal hacerlo. Amazon en particular fue un maestro en esto. En 2021, con ganancias récord de 35.000 millones, la empresa pagó solo una tasa fiscal efectiva del 6%, y en algunos años anteriores pagó literalmente $0. Si pagara el 21% estatutario, habría pagado 7.3 mil millones. En su lugar, pagó solo 2.1 mil millones. ¿Dónde fue esa diferencia de 5.2 mil millones? A los accionistas de Amazon, incluyendo el fundador Jeff Bezos. No se fue a escuelas públicas, caminos, hospitales o investigación.
se fue al bolsillo de los ricos. Pero si piensas que los trucos de impuestos se detienen allí, estás equivocado. Los verdaderamente ricos han perfeccionado el arte de simplemente hacer que su dinero desaparezca. Existe un lugar llamado paraísos fiscales, mayormente países pequeños como Cayman Islands, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Suiza y algunos estados estadounidenses como Delaware y Wyoming, donde es extraordinariamente fácil esconder dinero. Un multimillonario puede crear una Shell Company, empresa fantasma, en el Cayman Islands. Esta empresa no hace negocios reales, no emplea a nadie, no produce nada. Solo existe en papel. Pero sobre el papel, la empresa posee las acciones de otra empresa del multimillonario, o sus propiedades, o sus cuentas bancarias. Aquí está el truco. Cuando una autoridad fiscal intenta investigar quién posee la empresa fantasma en Cayman Islands, los funcionarios allá dicen: «Lo siento, es secreto, no podemos revelar los propietarios». Y es legal porque eso es lo que esas jurisdicciones han decidido permitir. El multimillonario ahora ha desaparecido aproximadamente 100 millones del sistema de impuestos estadounidenses. Los impuestos se deben pagar sobre el dinero, pero si el dinero no existe oficialmente, está en una entidad fantasma en Cayman Islands, entonces no hay impuestos que pagar. Según investigaciones del Senado estadounidense, Estados Unidos tiene un agujero enorme en sus leyes fiscales que permite que los ricos idan hasta 4 billones en cuentas bancarias extranjeras anónimas. Billones, con B de billones, 4.000, simplemente escondido donde no paga impuestos. Y en 2008, cuando la crisis financiera golpeó, la persona promedio pagó los costos mientras los multimillonarios seguían escondiendo su dinero en el Cayman Islands. La Reserva Federal rescató a los bancos con dinero de impuestos, pero ese dinero se fue a los banqueros que estaban escondiendo dinero en paraísos fiscales. Ahora que entiendes cómo los ricos evaden impuestos, déjame mostrarte otro nivel de este juego. Cómo los bancos literalmente crean dinero y se lo dan a sus amigos ricos. Cuando la Reserva Federal decidió hacer QE en 2008, no le dio dinero a personas comunes. No imprimió dinero y se lo envió a trabajadores. En su lugar, compró bonos de los bancos. Los bancos vendieron esos bonos a la Reserva Federal y recibieron dinero nuevo, fresco, recién creado. Ahora los bancos tenían dinero que no tenían antes. ¿Qué hicieron los bancos con ese dinero? Parcialmente lo prestaron, pero mucho de él fue a los mercados de valores. Los bancos ahora tenían capital de riesgo para hacer inversiones especulativas. Compraron activos, incluyendo propiedades. El resultado: los precios de las viviendas subieron enormemente porque los bancos estaban canalizando dinero recién creado para comprar propiedades. Pero este dinero era solo para los inversores institucionales y los ricos. Las personas comunes no podían competir con el capital masivo de los bancos, así que los precios de las casas simplemente se elevaron por encima de lo que un trabajador normal podría pagar. Así que el resultado de la salvación de 2008-2010 fue que se creó dinero de la nada, se le dio a los bancos. Los bancos lo usaron para aumentar los precios de los activos. Los ricos se hicieron más ricos al poseer esos activos. Pero los trabajadores ordinarios simplemente vieron que su sueño de comprar una casa se volvía más imposible cada día. Un estudio del Centro de Investigación Económica Progresista encontró que entre 1983 y 2020, cuando la Reserva Federal estaba usando QE y creando dinero masivamente, la riqueza del 1% superior creció un 25% después de ajustar por inflación, pero la riqueza del 50% inferior decreció en un 17%. Pénsalo, mientras se creaba dinero de la nada, los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Todo fue transferencia de riqueza a través de la inflación.
las políticas monetarias y la evasión de impuestos. El sistema de dinero moderno es una máquina sofisticada diseñada para transferir riqueza de los muchos a los pocos. Aquí está cómo funciona el ciclo completo. Los gobiernos crean dinero de la nada a través de QE cuando hay crisis financieras. Ese dinero va a los bancos e inversores ricos, no a los trabajadores. El dinero recién creado inflaciona los precios de los activos, acciones, propiedades, lo que hace que los ricos sean más ricos. La inflación sube como resultado de toda esta creación de dinero. Los trabajadores ven que sus salarios no alcanzan la inflación, así que pierden poder de compra. Mientras tanto, los ricos no pagan impuestos sobre sus ganancias, usando trucos legales como las empresas fantasma, los paraísos fiscales y las estructuras corporativas complejas. El dinero que los ricos no pagan en impuestos se suma a su riqueza, que continúa creciendo a través de la apreciación de activos durante la inflación. El ciclo se repite. Cada crisis, cada creación de dinero, cada acción de salvación del sistema simplemente enriquece más a los ricos y empobrece más a los pobres. El sistema es legal. Todos los trucos, el QE, los paraísos fiscales, las empresas fantasma, el Delaware Loophole, la base elevada, son completamente legales. Fueron escritos en la ley por políticos financiados por los ricos. Es un sistema perfecto. Es perfectamente legal para los ricos no pagar impuestos, pero es crimen si tú no pagas impuestos. En 1944, cuando se creó el sistema de Bretton Woods, el economista británico John Maynard Keynes advirtió que cualquier sistema monetario basado únicamente en la confianza eventualmente colapsaría porque crearía desigualdad insostenible. Tenía razón. Hoy, con ese sistema de confianza bien establecido, la desigualdad es mayor que en cualquier momento desde 1920. El dinero moderno es el truco más grande jamás perpetrado. Convencer a 8.000 millones de personas de que un pedazo de papel tiene valor porque el gobierno dice que lo tiene y luego usar esa ilusión para transferir riqueza de los pobres a los ricos, todo completamente dentro del marco legal. Y la mayoría de las personas ni siquiera lo entienden, porque el sistema está diseñado específicamente para ser incomprensible, oculto detrás de jerga, paraísos fiscales secretos y estructuras corporativas laberínticas. La ignorancia no es accidente, es característica, no un defecto, del sistema